Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos la palabra de Dios y donde nos enriquecemos con ese don de la revelación. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo en este año de fe creativa y estamos con el capítulo 17. Y vamos a comenzar disponiéndonos a que nuestros corazones estén abiertos al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de infinita bondad, nos ponemos en tus manos para que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer en la inteligencia de la fe, en la respuesta a esa palabra tuya y sobre todo para que nos convirtamos en palabra viviente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces entramos en este capítulo 17, un poco corto, no tan corto, pero es un poco corto. Tiene aproximadamente solo 5 temas. 5 grupos de temas, sin embargo tiene una profundidad impresionante. Dice así: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. 6 días después de qué, es la pregunta, ¿no? Porque comienza diciendo 6 días después. Y dice, hay que leer el texto anterior, la parte final dice: yo les aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. 6 días después de haber dicho esto, entonces se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto. Y aquí este versículo primero tenemos que de inmediato ponerlo en conexión con la alusión que hace de Jesús y su unidad como nuevo Moisés, tal como vemos en el libro del Éxodo. También Moisés sube con 3 hombres más al monte, con Aarón y 2 más. Moisés hace el mismo movimiento, va él con 3 personas, porque está marcando Mateo que es el nuevo Moisés. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Están presentando lo que aconteció con Moisés cuando iba al monte y cuando después salía de la tienda del encuentro. Moisés salía con el rostro brillante. Jesús no solamente trae el rostro brillante, sino que todo su cuerpo, todas sus ropas son brillantes. Y lo que quiere marcar aquí el texto es precisamente que el nuevo Moisés, Jesús, es el que muestra la luz de la resurrección, la luz de la vida, de la divinidad. Y que todos nosotros, todos los creyentes, brillarán con la misma luz. Por eso vemos, dice, en esto se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés es el símbolo de la ley y Elías es el símbolo de los profetas. Por lo tanto, lo que está diciendo él es: los profetas y la ley dan signo positivo del proyecto que estoy realizando. Recuerden que en momentos anteriores había dado el primer anuncio de su pasión, y Pedro le dijo que no podía hacer eso, que eso no podía pasar, que él no podía morir. Entonces Jesús ahora está mostrando la luz, el rostro de la divinidad, de su divinidad, y Moisés y Elías están diciendo con su presencia que el cielo avala la acción de Jesús.
En otras palabras, que su entrega, su muerte y resurrección que les habló ya a los discípulos es el camino correcto. Por eso la presencia de los dos. Ante esto, dice Pedro, que tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El tema de las tiendas, algunos autores quieren relacionarla con la fiesta de las tiendas, la fiesta hebrea de las tiendas. Sin embargo, no necesariamente está unido. Pero lo que sí quiere decir es que hacer tiendas es estacionarse. Para un pueblo seminómada, cuando se planta una tienda es quedarse allí, al menos un tiempo. Puede ser corto, puede ser largo. Entonces lo que está diciendo Pedro es: quedémonos en esta experiencia que vemos en ti, la experiencia de la divinidad, porque la luz en el mundo hebreo y en el mundo de Oriente significa lo divino, la luz de la divinidad, desde Egipto y todos estos lugares, ¿no? Entonces ellos han percibido la divinidad de Jesús, que les muestra la gloria, la manifestación de Dios en él, y que efectivamente es la misma que viviremos todos, porque dice la palabra, Pablo sobre todo, que un día lo veremos cara a cara y nos veremos semejantes a él, semejantes en su divinidad, semejantes en ser hijos de Dios. Y la tendencia a querer quedarse en una experiencia espiritual, como esta, en una experiencia de interioridad, es siempre frecuente. Cuando una persona tiene una experiencia luminosa, tiene una experiencia mística, muchas veces quiere volver a repetir la experiencia o quedarse en la experiencia. Y no funciona así. La experiencia es aquí y ahora. Cuando ya pasó, pasó. Tú vives la experiencia de cada momento, porque precisamente en cada momento Jesús está, Dios está y nosotros somos en Él. Porque fíjense, todo el tiempo que Jesús ha estado con ellos, y ellos no han visto, no han captado su divinidad. Es ahora cuando lo ven luminoso, cuando lo captan y quieren quedarse con Él allí. Pero es el mismo que estaba antes. Igual nosotros, puede que nosotros no veamos la divinidad de los demás, ni la propia, ese ser semejante a Jesús. Si pudiéramos verle en un momento, nos gustaría quedarnos con esa conciencia de la divinidad, pero no es así, a menos que uno se haga consciente de nuestro ser divinos. Y cuando uno se hace consciente del ser divino, la verá en todos los demás, verá esa divinidad en los otros. Que Jesús es un lenguaje muy, muy sencillo, dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste, etcétera. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo sí, cuándo no? Cada vez que lo hiciste con el más insignificante de tus hermanos, conmigo lo hiciste. Es decir, la divinidad de Jesús, la presencia de Jesús está en todos y en todas. No importa si es rico o pobre, si es grande o pequeño, en todos está Él. Y entonces dice el texto, todavía estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa los ocultó con su sombra. Estamos sacando elementos del Éxodo, la nube del Éxodo, la que guiaba a Israel cuando caminaba de día, que de noche era una antorcha luminosa. Entonces, esa nube es la presencia, representa la presencia de Dios Padre. Y dice que de la nube salió una voz, una palabra, y dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Evidentemente este texto es semejante al del bautismo. El día que Jesús fue bautizado, hubo una nube y la misma voz dijo: este es mi Hijo amado,
en que tengo mis complacencias, escúchenlo. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que tanto el Jesús que sale del agua como un hombre bautizado por Juan Bautista y que todo mundo veía como un hombre normal, es el mismo Jesús luminoso de ahora, porque el Padre usa las mismas palabras sobre él, tanto cuando sale bautizado, cuando está bautizándose, como cuando ahora es transfigurado. Y que es la misma experiencia de nosotros. Nosotros podemos ver a todo mundo con una visión muy humana y ver el negro, el blanco, el malo, el bueno, el alto, el bajito, el que me cae bien, el que no me cae bien. Sin embargo, más allá de la visión física, en la visión del corazón, podemos encontrar la luz divina de Jesús en todos, porque el Espíritu de Jesús vive en todos y en todas, y nos hace decir Abba, Padre. Entonces, por eso la importancia, marcada 2 veces, en el bautismo y en la transfiguración, de escuchar a Jesús. ¿Por qué escuchar a Jesús? Porque es el auténtico revelador de la palabra. Es el auténtico rostro del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Por lo tanto, cuando uno lee el Antiguo Testamento o cualquier texto, hay que leerlo con Jesús y mirar qué dice Jesús al respecto de lo que de ese texto dice. Si ese texto dice algo contrario a lo que Jesús dice, entonces hay que seguir a Jesús. Ejemplo, si usted agarra el Levítico y dice, bueno, si una persona deambula en sábado rompiendo la ley, sea matado a pedrada. Usted se queda viendo el domingo, no el sábado, y ve a alguien por ahí ocioso y vamos a matarlo a pedrada. No, es verdad que lo dice la palabra, lo dice la Biblia, pero ¿qué dijo Jesús sobre eso? ¿Qué enseña Jesús sobre eso? Entonces hay que seguir por eso a Jesús, el gran revelador de la Sagrada Escritura. No se puede leer un solo texto sin Jesús, ni los salmos, ni nada. Todo hay que leerlo con Jesús. Entonces dice, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Igual que Elías, igual que los demás, se llenaron de miedo. ¿Por qué? Porque hay una idea que quien ve a Dios muere. Entonces, oír su voz es cerquita de verlo. Quedan llenos de miedo. Pero precisamente el miedo indica que ellos todavía no conocen al Dios verdadero. El Dios verdadero jamás suscita miedo. El Dios verdadero suscita amor, ternura, compasión, alegría. Es la idea falsa de Dios o las ideas falsas sobre Dios son las que generan miedo en la persona. Entonces, ellos todavía no han entendido el Dios de Jesús. Tienen miedo. Dice, mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó. Esto en el versículo 7 es importante. Dice, Jesús los tocó. Hizo 2 movimientos. Jesús se acercó a ellos, Jesús los tocó. Es siempre acercarse de Jesús. Jesús se acerca a la persona humana en su hambre, en su enfermedad, en su sufrimiento, en sus relaciones. Aquí se está acercando al sufrimiento. El miedo es parte del sufrimiento. Quien vive con miedo vive sufriendo. Entonces se acerca a los discípulos que están en sufrimiento porque están con miedo y les dijo, después de tocarlos, levántense, no tengan miedo. Levántanse en griego anastesein, que significa resucitar, es la misma palabra, y no tengan miedo. Le está diciendo,
Si dice no tengan miedo, le está sugiriendo lo contrario también, que es el amor. Vivan en el amor. Que la experiencia de Dios no genere miedo en ustedes, sino que genere amor. No tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Quiere decir que todo lo que ellos vieron, ¿qué era? Fue una visión momentánea. Fue una apertura de la conciencia que les permitió ver la divinidad de Jesús y las palabras de ánimo de Moisés y Elías, para que ellos se dieran cuenta que la pasión es el camino de la resurrección. Para poder resucitar hay que entrar en la pasión. Y la pasión entendida como amor. Pasión como amor. Amor que da la vida. Amor que se entrega. Amor que se dona. Entonces, en este texto encontramos una gran luz para hoy. Jesús a la comunidad de hoy o a las comunidades de hoy nos quiere recordar que aunque no veamos con los ojos, sino carne, encontremos con el corazón espíritu, la visión espiritual, la visión divina de los otros. Eso que el Papa de feliz memoria, Juan Pablo II, en Nuevo Milenio Neunto, dice que espiritualidad de comunión es ante todo reconocer el rostro de la Trinidad en nosotros para poder verlo en los demás. Porque mientras yo no vea el rostro de la Trinidad en mí, no puedo verlo en los demás. Mientras yo no vea a Jesús en mí, no puedo verlo en el otro. Imposible. Por eso siempre el camino del Espíritu es camino que comienza conmigo y termina conmigo. Comienza con un buscar dentro hasta ver. Es bonito que en la iglesia oriental, la iglesia católica oriental, habla de la deificación. La deificación. El cristiano tiene que descubrir, no tiene que lograr, fíjense, no es que tengo que empezar a trabajar y a luchar y a esforzarme y a darme látigo. No es eso. Es darme cuenta a punta de meditación y oración, darme cuenta de mi deificación, de mi ser uno con Dios, de mi ser divino. También le llaman cristificación o deificación los orientales. Bien, de aquí se salta otro texto que es la venida de Elías. Versículo 9 dice: y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. ¿Por qué esto? ¿Por qué Moisés sí bajaba del monte brillando? Y la gente dice lo veía, que también es un símbolo, no es que es una narrativa para decir que Moisés estaba en contacto con Yahvé. Es una narrativa. Aquí, en esta composición teológica de Mateo del año 85, dice: Jesús se transfiguró igual que Moisés y más, porque no solo fue el rostro, sino todo el cuerpo y las vestiduras. Pero él mismo pidió que no lo dijeran a nadie hasta que resucitara. ¿Por qué? Porque nadie entendía lo de resucitar. Porque la idea que tenían de resurrección los fariseos era de que los cuerpos iban a levantar físicamente. Los cuerpos enterrados, como la visión de Elías, o como la visión de pronto que se tiene en el Antiguo Testamento sobre los huesos secos, ¿ve? Allí iba a pasar así, que las personas muertas, los huesos, iban a recibir tendones, carne, sangre, y Dios los iba a levantar.
Sin embargo, la forma como Jesús habla de la resurrección no es así. Y los discípulos no entienden nada. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. No entendían nada de eso de resurrección. Por eso les dice que no hablen de lo que han visto. Porque al hablar de lo que no han visto, antes de que Jesús resucitara, no se va a entender. Solo cuando se haya resucitado, cuando Jesús ha resucitado, se puede hablar del tema. Porque ahora nos damos cuenta que Jesús es el Señor, porque ha resucitado. Dice, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Los escribas dicen todavía hoy que antes de que venga el Mesías debe venir Elías. Es uno de los motivos por los cuales no creen que Jesús es el Mesías, porque Elías no ha llegado. Por eso los judíos no creen en Jesús como Mesías. Bueno, no todos, algunos, la gran mayoría, pero no todos. Porque dice la tradición que primero vendría Elías. Entonces, miren la respuesta de Jesús. Dice, respondió, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, Elías vino ya. Está hablando de que Jesús, el profetismo de Elías, la acción de Elías de restaurar, él la ve en Juan Bautista. Dice, ya Elías vino. Porque para Jesús, Elías es Juan Bautista. Y para las primeras comunidades, Elías es Juan Bautista. Por eso ya vino. Dice, pero no le reconocieron, ahí está el problema, no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Es decir, lo mataron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan Bautista. Ahora entendieron, fíjense los discípulos, que Jesús hablaba de Elías y que era Juan Bautista. Y que también como Juan Bautista, él va a padecer con los maestros de la ley, los ancianos, etcétera, que lo van a matar. Aquí se hace otro salto al versículo 14. ¿En qué consiste el salto? Hay una experiencia nueva. El texto dice, el endemoniado epiléptico. Y aquí se nos da una visión interesante, porque es el encuentro ahora con una clase de endemoniado. Una clase de endemoniado. Y que es en realidad un epiléptico. Dice, cuando llegaron a donde la gente, se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él le dijo. Entonces vemos ya aquí en este versículo 14 un nuevo pasaje. Jesús llega a la gente y un hombre innominado, cuando es innominado hay que pensar en la comunidad, se arrodilla ante él, es alguien que cree en él, por eso se arrodilla ante él, por lo tanto le reconoce Señor y lo dice, dueño de él, y le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Es interesante la narración, porque está hablando de un epiléptico. Ustedes saben que un epiléptico se cae donde está. Este cayó en el fuego a veces en el agua. O sea, era un epiléptico. Pero en aquel entonces, en ese tiempo de Jesús, no se entendía que un epiléptico era epiléptico. Una persona que está sana y de pronto cae, y echando espumarajos y no sé qué, y haciendo ruido, la única explicación era que era un demonio, que tenía un demonio. Entonces hay que entender eso, ¿sí? Y miren, y en el fondo, aquí da una palabra que es importante. Él dice que ese muchacho es un lunático.
¿Qué significa lunático? Desde la antigüedad, alguien que se ve influenciado por la luna, que cuando la luna aparece causa en las personas un cambio, y ese cambio regularmente es un cambio negativo, lunático. Entonces, en realidad, ese cambio de la persona le mantiene esclavizado, porque no es feliz, porque no es él. Por eso es endemoniado. Los endemoniados se refieren a personas que no son libres, esclavas. Por eso hoy se habla de los endemoniados modernos o los demonios modernos. Todo aquello que no me deja ser libre, por lo tanto que es error, todo lo que es falso, erróneo, me quita la libertad, porque solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad nos hace libres. Dice que Él se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿A quién se refiere Jesús? ¿A sus discípulos o a la gente que está con Él? Es interesante porque a veces mucha gente entiende que son los discípulos. No tuvieron la fe suficiente para curarlo. Pero recordemos que generalmente los textos presentan que se curan es porque ellos tienen fe. La persona, la que sufre. La persona que sufre es la que tiene que tener la fe. Salvo algunos casos que presentan allí, como el que llevan los 4 y lo bajan por el techo, que por la fe de ellos es que se sana, pero ahí tiene un mensaje distinto, que es la comunidad que lleva al enfermo a Jesús. Pero en este caso dice que no pudieron sanarlo. Entonces dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Jesús le increpó, el demonio salió de él y quedó sano el niño, ahora es un niño, desde aquel momento. Entonces la pregunta es: ¿pudo sanar Jesús a un epiléptico? Claro que sí. Claro que sí. Pero el milagro más grande de Jesús es la curación del epiléptico. No, es el amor de la apertura al necesitado. El epiléptico es un enfermo, y ese niño enfermo, como enfermo, podía asistir a nada. Jesús es inclusivo y por eso sana a los enfermos. El milagro es el amor que cura, el amor que libera. Por eso Jesús dice que nosotros podemos hacer lo mismo que Él, o cosas más grandes, porque toda curación es desde el amor. En Amor y Leticia, el Papa Francisco, en el capítulo 8, dice que la iglesia hoy se juega lo mismo que ayer: una iglesia inclusiva o una iglesia exclusiva. Dice: es más fácil sentarse en la cátedra sobre texto de ley para apedrear a los hermanos que yo considero que deben ser excluidos. Y dice: la iglesia es ante todo casa de misericordia, y como Jesús debe ser siempre inclusiva. En la iglesia no estamos para condenar a nadie, porque Jesús tampoco los condena. Como le dijo a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno. De una iglesia inclusiva. Entonces dice: quedó sano ante la acción de Jesús. Pero fíjense que aquí se unen dos cosas: la fe de este hombre. ¿Y por qué sabemos que tiene fe? Porque el hombre se arrodilló y le dijo: Señor, Kyrios. Ese término que nunca se le dijo a Jesús sino después de la resurrección, porque no fue hasta la resurrección que la gente comprendió que era divino. Entonces este hombre tiene fe en Jesús.
El niño está a la espera. Y por esta fe, Jesús actúa. Recuerden que cuando él fue a su casa, él fue a Nazaret, dice, no pudo hacer milagros, porque la gente no tenía fe. Solo hizo algunas curaciones, que no necesariamente son milagros, fíjense. Una curación puede ser curación y no milagro. ¿Cuándo es milagro? ¿Cuándo se da el milagro? Cuando nace del amor y produce amor. Una persona estuvo enferma o en el hospital y la gente rezó y se curó, pero ella ni le movió el amor ni siguió en el amor. No hay milagro, hubo una curación. No es lo mismo. Un milagro puede que no cause curación física al menos, pero que haga una transformación personal, porque nace del amor y genera amor. Esa es la fuente principal del milagro. Es decir, el gran milagro siempre será el amor, porque todo lo que se hace desde el amor es milagroso. Aún lo más pequeño, aún lavar una cuchara y hacerlo con amor es un milagro. Y no hay milagros grandes ni pequeños. Para Dios no hay milagros grandes ni pequeños. Somos nosotros en este mundo dual, en donde comparamos, que creemos que sí, pero no hay milagros grandes ni pequeños. Todos son iguales. Nacen del amor y producen amor. Desde aquel momento y se quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos liberar a la persona? Porque no puedes dar lo que no tienes. Si el milagro se basa en el amor y yo no soy consciente de ser amor, imagen y semejanza de Dios que es amor, y no vivo abierto al amor, ¿cómo voy a hacer un milagro? Imposible. Entonces fíjense lo que Jesús le respondió. Dice: por su poca fe. Por su poca fe. ¿Poca fe en quién? En Él. Por su poca fe. No fueron instrumento de amor sanador. Por su poca fe. ¿Sí? Miren, porque yo les aseguro, dice, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Eso no está hablando que ellos hagan 10 horas de oración, que ellos caminen 20 kilómetros de ejercicio. No, le está hablando de la fe. Su poca fe. Dice: yo les aseguro, amén, amén, dice él, si tienen fe, aunque sea del porte de un grano de mostaza, le dirían a este monte: échate, y se echaría. Y nada le sería imposible para ustedes. ¿Qué está revelando Jesús aquí? Lo que está diciendo es que nosotros, por ser hijos de Dios, imagen y semejanza suya, tenemos una conciencia, un ser tan inmenso, tan absoluto, como dice el del cámara. Solo hay dos absolutos, Dios y el hombre. Que si tenemos fe de verdad, si creemos de verdad, nada será imposible. Nada. Luego de este texto hay el tercer momento, que es el segundo anuncio de su pasión. Yendo un día juntos por Galilea. Galilea significa lugar de los rizos, de los enredos, porque Galilea es una ciudad que pertenecía al reino del norte, pero se ha paganizado, aunque siguen un culto a Yahvé, entre comillas, se han, dice, llenado, se han
de pronto contaminado con cultos de los 5 pueblos que lo rodean. Entonces él ha ido a Galilea. Jesús no se fue a Jerusalén al templo, fíjense, a predicar. Se fue a donde estaba el mayor enredo, a Galilea. Estaba en Galilea, dice, y dijo: el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Adán, este humano, lo que quiere decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El hombre será entregado a los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho, dice el texto. ¿Por qué se entristecieron mucho? Porque ellos no entendían no entendían lo que hablaba Jesús. Eso de que al tercer día resucitará, si dice que va a morir, está listo. Se entristecieron, y no dice de cualquier forma, mucho. Se entristecieron mucho. Los discípulos todavía estaban con los ojos vendados. Por eso es que luego se hará énfasis que el Espíritu Santo les abrió el entendimiento cuando Pentecostés, porque ellos no entendían bien. Tenían que crecer en la fe, y crecer en la fe no es hacia afuera, es hacia adentro, en la experiencia del Mesías. Luego dice la última parte del capítulo 17, el tributo del templo pagado por Jesús y Pedro. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los cobradores de los de dracmas y le dijeron: ¿no paga su maestro el didracma? Es decir, el impuesto al templo. Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué les parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o los extraños? Aquí Jesús está diciendo algo fundamental. Le están cobrando el impuesto de él, pero también de los discípulos. Entonces dice: los reyes, ¿de quién cobran impuesto? ¿De los hijos o los extraños? Entonces ellos respondieron: de los extraños. Jesús está marcando que somos hijos de Dios, que Dios no nos cobra impuestos, que Dios no nos cobra nada, que Dios no nos quita nada, ni la vida, jamás. Que Dios es Dios. Dice, pero, para que no le sirvamos de escándalo, que aquí hay un detalle, ¿no? Para que no se escandalicen los demás grupos, ni los fariseos, ni los demás que pagan su tributo al templo, vamos a pagar el nuestro. Vamos a pagar el nuestro. Ve, toma el anzuelo, vete al mar, y el primer pez que salga, agárralo, ábrele la boca y encontrarás un starter. Un starter es una 10ª parte del dracma, que equivale a lo que se daba en el templo como donación, como impuesto. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Aquí podemos ver la fe de Jesús. Jesús tiene una fe absoluta. Una fe significa absoluta que Él pone todo en manos de Dios. Es una fe en el reinado de Dios. Cuando se tiene fe absoluta de esa manera, es posible que pueda sacar la moneda que necesito hasta del pez de su boca o la boca de un pez. Para decir algo así, si tiene la fe verdadera, si tiene una fe auténtica en Jesús, si le podemos decir a un monte, échate, cuánto más vendrá solo el dinero que necesite, lo que necesitas, vendrá solo. Y dirá, pero es que eso no es tan simple. Bueno, así de simple. ¿Y por qué no me pasa a mí? Porque estamos pensando en la carencia. Y allí donde pongamos los ojos, por allí vamos nosotros. Y ahí donde pongamos los ojos, por allí caminaremos.
Y eso será lo que atraeremos, lo que viviremos. Si yo creo, si tengo la fe que dice Jesús, entonces creo que si Dios es mi pastor, nada me falta. Creo que Dios sabe lo que me falta. Y creo que se dará y ya daré gracias por ello. Y por ahí caminaré. Y por ahí tendré todo. Pero si yo estoy mirando es la carencia, no tengo, no puedo, no logro. Entonces mi visión está allí y por allí voy. Y como eso es lo que siento, eso es lo que se me devuelve. Con la misma vara que mido, seré medido. Si yo siento, y es fácil de entenderlo, fíjense. Si yo estoy enojado, ¿cómo trato a los demás? Con enojo. Si yo estoy frustrado, ¿cómo trato a los demás? Con frustración. Si yo siento amor, ¿cómo trato a los demás? Con amor. Y eso mismo que doy, se me viene a mí y una cuarta más. Si yo me siento carente, necesitado, trataré con carencia. Así de simple. Por eso es tan importante esa fe en Jesús. Si tenemos fe en Jesús, de verdad, todo se logrará. Nada será imposible para nosotros. Y hasta sacar una moneda de la boca de un pez. Algo que parece como irrisorio. ¿Cómo es que tú vas a tirar un anzuelo y sacas un pez y tienes atragantada una moneda? Ese texto es para decir que si tenemos fe de verdad, aún de lo indecible, de lo que no pensamos, de lo que es irrisorio, saldrá lo que yo necesito. Yo escuchaba a una persona que decía que estaba en una necesidad muy grande, muy grande, y le dijo: Señor, yo me rindo. No tengo control, no puedo, no sé, no puedo. Por mí mismo no puedo. Pero hoy quiero hacer un acto de fe. De verdad. Un acto de fe en ti. De asumición de tu reino. Quiero asumir tu reino de verdad. Quiero que a partir de en este momento tú reines en mi vida y mi yo lo dejo a un lado. Hizo la oración así y siguió repitiéndose una frase, una ejaculatoria, y se fue al banco a pedir un préstamo a ver si se lo daban. Entonces le dice: bueno, para poder ver hacer el préstamo, consulte su tarjeta a ver si tiene lo necesario para que le hagamos un préstamo. Y se fue a la tarjeta y tenía $50,000. No supo cómo llegó. No supo cómo llegó. Nunca lo supo. Nunca. ¿Cómo llegó ese dinero allí? Nunca. Lo que sí supo es que ese día ella sintió una fe tan grande que ella sintió que todo estaba resuelto ya. Ella sintió que todo se había resuelto, toda su necesidad económica, personal, emocional, todo estaba lleno ya, desde Dios. Entonces, a eso se refiere Jesús. Si tenemos fe, lo primero será el reino de Dios. Me abriré al reino de Dios, al reinado de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque es lo que dice Mateo 6:33. Busquen primero el reinado de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es fácil verlo. Por ejemplo, Pedro y Jesús. Jesús viene caminando sobre las aguas, todos los discípulos asustados. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. Y le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar mirando a Jesús. Camina sobre las aguas también. Es decir, no solamente Jesús caminó sobre las aguas, Pedro también. Pero en eso, dice Pedro, quitó la mirada de Jesús y miró la fuerza del mar y del viento. Tuvo miedo y se hundió. Allí define todo. ¿Dónde tenía los ojos Pedro cuando caminaba sobre el agua? En Jesús. Teniendo los ojos fijos en Jesús, caminando hacia él, caminó sobre las aguas.
Quitando los ojos de Jesús, mirando la fuerza del agua y el viento contrario, se hundió. Eso es lo que pasa en la vida. ¿Fe o no fe? Tenía fe, dejó de tenerla, dejó de mirar, perdió la fe y se llenó de miedo. Porque el tener miedo es símbolo de no fe y es símbolo de no amor. Fe y amor están unidas. Tener fe en Jesús es tener fe en quién soy de verdad también, en creer quién soy de verdad y por lo tanto saber quién soy de verdad. Esa es la situación. Entonces hoy podemos con este capítulo 17 entender que el camino al que Cristo nos llama es creer en Él. Y en Él, ¿por qué? Porque viéndolo a Él, vemos al Padre. Y viéndolo a Él, nos vemos a nosotros mismos. El camino es creer en Él. Bien, lo dejamos allí para las preguntas, intervenciones, etcétera, que tengamos. Gracias. Padre, muchos evangelios en la Biblia, yo siento que están escritos en un lenguaje metafórico. Me da esa impresión. Creo que otras cosas sí son descritas por los evangelistas tal cual pasaron. Pero en este capítulo de la transfiguración de Jesús, ¿usted qué cree? ¿Esto sucedió tal cual o es como una explicación de lo que Jesús quiere de nosotros, de nuestra conducta? Podríamos decir que es una experiencia mística. Es una experiencia mística que tuvieron los mismos discípulos tres: Santiago, Pedro y Juan. ¿Por qué es una experiencia mística? Pues dice, después de haber tenido la visión, una experiencia mística, ¿qué vieron ellos allí? Vieron a Jesús en su ser, en su divinidad. Igual hoy nosotros, si hacemos el ejercicio interior, meditación, contemplación, veremos nuestra divinidad, nuestro ser luz. Y a partir de ahí veremos el ser luz de los demás. ¿Ve? Es una experiencia que todos podemos tener. Ver transfigura, tan es cambio, el cambio de figura, más allá del espacio-tiempo, ver la luz en el otro. De hecho dice que la caridad verdadera es ver en el otro lo que ni siquiera el otro ve en sí mismo. Es yo ver tu luz, ver tu divinidad cuando tú ni siquiera la ves. Eso es la caritas, la caridad. Sí, yo me quedo un poco en la reflexión con lo de la persona lunática, porque es verdad que cuando no miramos a Cristo o nos perdemos un momentito, podemos entrar en esa dimensión, estar lunáticos. O sea, no es nada más verlo desde el punto de vista y es que si no estudiamos, o sea, el venir aquí, el solo hecho de venir aquí y escuchar evangelios que hemos escuchado por años, pero simplemente siempre se hace nuevo, ¿no? Y es que me remito a algunas situaciones de esta semana. Yo digo, yo creo que he estado lunática ahorita que usted hablaba de eso, porque de pronto pierdo la paciencia, y a pesar de que uno va, esto es un proceso, es un caminar y es una búsqueda. Entonces siempre hay una palabra nueva para uno volver y decir, oye, ¿y por qué? Estamos viendo en los otros que la cosa no va bien, que no está bien, y nosotros queremos de todas maneras empujar procesos, y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces sí es muy, muy profundo, siento esto, de que debemos hacernos muy conscientes de que si perdemos la mirada de Él, entonces nos comportamos así, como lunáticos. Exactamente, y es que la mirada en Jesús
que es mirada en Dios, nos permite a nosotros expandir la conciencia. Cuando le permito a mi conciencia, a mi ser, irse expandiendo, es decir, irme dando cuenta de, entonces, mira que me di cuenta de esto, ahora entiendo esto. Y resulta que eso que entendí, ahora hay otra cosa que no entiendo bien, pero de pronto me salió en el celular un TikTok que habla de eso. Y me cayó en mis manos un libro que habla de lo mismo. Me encontré a alguien que... O sea, cuando yo empiezo a ponerme de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, ten compasión de mí, como dice ahí el otro, Señor, aquí estoy, me abro a ti, me rindo. Entonces va a ir apareciendo aquello que me hace iluminar progresivamente. Porque la conciencia, la apertura de la conciencia es progresiva. No se va abriendo y va descubriendo, ahora entiendo. Y algo que antes no aceptaba y hasta peleaba por él, ahora lo entiendo, ahora lo acepto, porque estaba errada, no tenía la conciencia abierta, tenía la conciencia cerrada. ¿Y por qué se abre la conciencia? ¿Cuál es la llave de la conciencia que tú tienes? Es el amor. La llave es el amor. Entre más me abro al amor, más se abre la conciencia. Entre más me cierro al amor y me lleno de miedo, más se cierra la conciencia. Y más estoy en la falsedad, en el error. Entre más estoy en el amor, más estoy en la verdad, en la libertad, en la alegría, en la paz. Padre, en esa línea es más o menos ese, no es dicho, ese, refrán dicho de que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y no necesariamente a veces podemos decir, es un maestro como tal, una persona. A veces es una circunstancia, una experiencia, ¿no?, que se convierte en nuestro maestro, pero solo la podemos percibir si estamos listos y abiertos con el corazón dispuesto para ver que ahí hay una enseñanza, no de repente una mala suerte o algo malo que nos haya pasado, sino es una enseñanza. Entonces, en eso que decía acá la hermanita, de que a veces andamos como lunáticos, o que algunas circunstancias uno se puede identificar con esas actitudes, en la parte esa es como que la palabra pues nos llama a volver al camino, ¿no? Y de allí la frase de que los cristianos en la antigüedad se les llamaban los del camino, porque para ser cristianos tenemos que ser seguidores de Cristo y para ser seguidores de Cristo tenemos que vivir en el amor. Entonces siento que es esa conciencia de que a veces nos podemos distraer y ver las turbulencias de las aguas y hundirnos, pero cuando volvemos a ver al Señor, entonces podemos experimentar eso de caminar sobre las aguas, ¿no? Quizás creo que todos en algún momento lo vivimos y tenemos esas opciones en el transcurso del día, de perder a veces la paciencia por alguna circunstancia, y poder volver a optar por volver al camino. Jesús dice que Él es el único maestro, porque es el único maestro de la vida. No está hablando de álgebra, geometría, aritmética, cálculo, no. El único maestro de la vida, es decir, el único que enseña a vivir en verdad es Jesús. Pero ese maestro de la vida, ese maestro del amor, utiliza miles de maestros más y maestras, que son personas y circunstancias. De tal manera que podríamos decir que cada amanecer es un día de maestría, es un día de aprendizaje. Cada día que amanezco debería dar gracias por la experiencia de abrir los ojos, de estar en una cama, de estar en una casa, de estar en una habitación como es el cuerpo,
y a la vez disponerme o disponernos a la maestría del día. Todo lo que hoy el Señor me va a enseñar, porque todas las cosas que vivimos son lecciones que Dios quiere que aprendamos. Entonces, cada día estar velando y orando, ahí está el detalle. Si no velo y oro, no veré nada. Incluso veré cosas feas, me enojaré, me dará rabia con una persona porque hizo lo otro. Pero si estoy velando y orando, me daré cuenta que el error de esa persona, que la actitud de la otra, que lo que pasó, que el tropezón que me di, todo me está hablando de mí. Entonces tendré paz y diré gracias, Señor, y entenderé que para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Dice San Agustín, aún las que parecen para nosotros malas, para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. ¿Y por qué no salgo adelante? Porque necesitas aprender que lo primero es el reino. Y mientras no aprendas que el primero es el reino, no vas a salir adelante. No puedes. Vas a estar siempre carente. Y puede que un momento te sientas holgado y se te fue también, porque tu corazón, tu sentir es carente y estás comunicando carencia. Entonces el detalle es esa unidad entre fe en Jesús, amor como experiencia, no teoría, amor como experiencia del ser mío, y por lo tanto experiencia de verdad y experiencia de libertad. Porque este mundo físico donde todo se acaba, donde nada perdura, nos está hablando en sí mismo de su falsedad. Es también un instante de ilusión. Un instante de ilusión. Pablo lo llama, porque este mundo, dice, es pasajero. Pongan los ojos en el cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque este mundo es pasajero. En Cristo está la verdad. Entonces, mientras yo no logre ver eso, entonces seguiré en el mundo pasajero. Y como estoy en el mundo pasajero, ni velo ni oro. Y aquí sí podemos hacer una diferencia entre orar y rezar. Puedo rezar muchas cosas, pero no estoy velando y orando. No estoy en conciencia. Como soy consciente, cada acontecimiento de este día es un aprendizaje. Aprendo para crecer. Aprendo para ver más. Entonces, para todo mundo, cada día es una oportunidad, es una escuela de amor de Dios. Y entre más abro mi conciencia, más me doy cuenta del aprendizaje y más lo experimento. Por eso la catequesis, volviendo a lo que decía la vez pasada, la catequesis no puede continuar siendo una mera exposición teórica. Debe llevarnos a ese velar y orar, a entender que la vida en Cristo es vida dichosa, que seguimos a Cristo porque seguir a Cristo es la forma más maravillosa de vivir, la más alegre, la más plena. No hay otra. Entonces alguien dice, no, pero yo he seguido a Cristo y no, a mí me ha venido sufrimiento. No, porque tú estás diciendo que lo sigues, pero no estás de verdad creyendo con esa fe verdadera que te lleva a un pensar y un sentir amor aquí y ahora. En vez de estar juzgando a la persona y mirando la vida ajena y juzgando al otro, y vive la hora y llénate del amor que eres, porque el amor que eres es el amor de Dios también, porque nuestro espíritu es espíritu de Jesús, es espíritu de Dios. No hay, repito, no hay dos espíritus, tres espíritus, hay un solo espíritu.
Hay un solo espíritu. Y ese espíritu está viviéndose a través de todos nosotros. Por eso todos somos uno. Y por eso el otro es parte de mí. Entonces es una apertura a una nueva conciencia, la conciencia de Cristo Jesús. En el tema de la meditación del viernes se trata un poco ese mismo tema, pero más a hondo, claro, porque es esa conciencia de Jesús en mí y yo en Él. No es que yo veo la figura de Jesús allá y dentro de mí, no, es darme cuenta que el Jesús Espíritu, soy yo. Es mi mismo espíritu. Pero es que yo he creído que soy un cuerpo. Entonces por eso sufro tanto, porque creo que es un cuerpo. Al creer que soy un cuerpo, el cuerpo es limitado, el cuerpo es carente, el cuerpo es necesitado, el cuerpo se envejece, el cuerpo se enferma, el cuerpo muere. Entonces claro, quedo a merced de la carencia y del ego. Cuando me doy cuenta que soy, ya. Y eso se vive incluso en el mundo físico. Yo conozco una persona que hace un par de días hizo un examen de matemática y fracasó. Me dice la familia, pero no entendemos. Acá en la casa hizo todos los problemas. Es más, el problema que le pusieron lo resolvió acá en la casa. Y yo le digo, yo sé qué le pasa. Cuando ella llega al salón, se llena de miedo ante el examen y cree que no lo va a hacer. Y no lo hace. ¿Sí o no? Que sí, claro. Es que estás creyendo que no lo vas a hacer. Es como el que va a buscar trabajo y dice, voy a buscar trabajo, pero nadie me va a dar trabajo. Creer en Jesús. Una persona vino aquí una vez para cerrar, un muchacho, con una barba, todo descuidado, un suéter por fuera, unos zapatos ilustrados, que no tenía ni para la leche de su niña. Y que ha metido trabajo por todos lados y nadie le da trabajo. Y dice, mira, si tú me pides trabajo a mí, así como andas no te voy a dar trabajo. Ve a una oración primero, confía en el Señor, báñate, arréglate esa barba o quítatela, lustra tu zapato, plancha tu ropa y ve agradeciéndole a Dios porque hay trabajo, porque lo hay. Te voy a prestar $20, le dije, y cuando trabajes me lo devuelves. Se fue. A las 2 semanas vino a traerme los 20 balboas. Si para que usted viera, ese día me fui a la casa, hice lo que usted me dijo, oré y conseguí trabajo en la tarde de una vez. Es que así es Dios. Cuando yo creo de verdad, así es Dios. Porque Dios ama a sus hijos totalmente. Somos sus consentidos. Decía el Monseñor Magrat, somos como la niña de sus ojos. Como la niña de sus ojos. Soy yo el que creo que no me ama, que no me ayuda. Soy yo, pero es falso. Dios siempre me ama. Y contra tu creencia Dios no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque tu creencia es tu creencia. Que se haga como crees. Al final es una elección. Pero lo que tú decías, para elegir necesito formarme. Si yo no me formo, no sé elegir. Porque si no me formo, el mundo va a elegir por mí. El mundo me va a engañar y me va a llevar a que elija por el ego. Por eso la importancia de anunciar el Evangelio. Como decía acá, al final es una lección, pero a mí no me sirve la lección si no me dan las opciones y cuál es la mejor opción. O sea, Claro. A, B, C hasta Z. Como te dicen, bueno, tienes 2 opciones. Esta te funciona así, esta te funciona así. Pero si te da una sola opción, o en tu mente, que es el concepto final, en tu mente ves que solo hay un solo camino, entonces... Mira, y esto es interesante porque no tiene que ver con estudios. Me viene a mi mente, por ejemplo, una señora en Cañafístula, allá de San Lorenzo, estaba ciega casi, como de 75 años, 80 años, pobre, piso de tierra, tenía sus gallinas. Y cada vez que yo iba allá a visitar la zona, el área, me decía, de paso, pase acá a almorzar. Me tengo una gallina muerta, comida, arrocito. Era un pan de Dios, como decimos.
era amor. Compartía, donaba. Nunca hizo un curso. Yo creo que no sé si el Rosario sabría hacerlo. Pero un corazón de bondad. Y ella me decía, nunca me falta nada. Estoy sola, no tengo esposo, no tengo hijos, vivo sola y nunca me falta nada, porque yo creo en mi Dios. Es decir, la apertura, la vivencia de la fe no tiene que ver con estudios. Es bueno estudiar, puede aumentarte la fe, claro. El estudiar la palabra, el escuchar la palabra, te aumenta la fe verdadera. Pero también si tú te abres en buena voluntad, abres el corazón, se da el mismo efecto. El mismo efecto. Me abro a Dios y me encuentro con Dios. ¿Sí? Interiormente, dentro. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, porque nos revelas tu presencia continua en nosotros, porque nos has dado tu mismo espíritu, Él es de Jesús, para poder decirte con Él, Abba, Padre, que podamos crecer en la fe, que podamos abrir nuestra conciencia y creer quiénes somos de verdad, para vivir según lo que somos, imagen y semejanza tuya, impronta de tu ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y pues les esperamos la próxima semana a esta misma hora, y mil bendiciones.